Tenemos una nueva charla sobre las murallas de Madrid, la M40. Estamos ya en la charla 23. Esta charla se va a centrar esencialmente de la R5 a la M45, un tramo muy pequeño, pero donde trataremos Carabanchel Alto. Podríamos decir también que acaba en el barrio de la Fortuna. Como vemos, esta es la M40 que hemos ido estudiando todos estos días, y aquí vemos cómo está bordeando Carabanchel. Fijaros que hemos recorrido un territorio desde el Manzanares un poco confuso porque estaba muy alejado de los núcleos que habían dado origen a todas estas nuevas barriadas. En la zona de los poblados había también una cierta confusión porque nos faltaba un núcleo original. Villaverde estaba muy lejos. Luego hemos atravesado la zona del cementerio, como una especie de vacío entre Usera y Carabanchel, pero ahora sí que estamos muy cerca de un núcleo que tiene todas las connotaciones de una gran ciudad. Por su población lo es, casi 300.000 habitantes. Es Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo. Fijaros que tiene la forma de toda gran ciudad, la forma circular de toda gran ciudad en torno a un núcleo original. Muy probablemente fue un poblado carpetano, un pequeño castro situado en este punto. La M40 va a chocar contra los cerros que provienen del oeste y luego veremos cómo se mete en un terreno un poco más complicado por su topografía y se dirige ya claramente hacia el oeste, hacia la zona más boscosa, más virgen de Madrid. Aquí lo tenemos ya de cerca. Fijaros cómo se nota muy bien lo que fue el núcleo de Carabanchel Alto, en torno a la iglesia de San Pedro y estos pequeños barrios, y que estaba rodeado de grandes dotaciones. Luego vemos cómo los nuevos barrios poco a poco han ido envolviendo, sobre todo envolviendo el gran cuartel, y creando una ciudad con sus rondas, sus bulevares de borde, que como veis se acerca muchísimo al círculo. Aquí tenemos la Avenida de los Poblados, una avenida muy importante porque casi fue un poco la precursora de la M40. Una línea de tráfico que realmente es una especie de muralla de Carabanchel Bajo, muralla de Madrid, que ahora ya es realmente la M40. Entonces, fijaros lo importante que es que estamos ya en contacto con una verdadera gran ciudad. Si vemos las líneas de comunicación que tiene, nos damos cuenta que tiene la suerte de tener un metro que viene desde el barrio de la Fortuna y también está muy lejos, está la línea de cercanías. Fijaros la línea de metro. Aquí estamos, es una línea muy importante, la línea 11 para nuestro barrio, porque fijaros que desde la Fortuna pasa por la plaza del Parque de la Peseta, Carabanchel Alto, San Francisco, Pan Bendito, Abrantes, hasta llegar a la Plaza Elíptica que la vimos en la lección anterior. Como veis, era una línea suelta que enlazaba con la línea circular de Metro de Madrid. Aquí vemos este plano muy bonito de un arquitecto que ha tratado de simplificar la línea de Metro de Madrid, donde se ve perfectamente la línea circular y cómo a esa línea circular se había enlazado la línea 11. Es decir, que este era un vacío que era muy injusto que existiera, porque aquí estaba todo Carabanchel Alto, con mucha población, y que como veis no tenía metro ni tampoco tenía líneas de cercanía cercanas. Entonces esto cumplió una misión muy importante. Y aún más la va a cumplir ahora, en que esta línea va a formar parte de una gran línea que, como veis, va a ir uniendo puntos de Madrid que no tenían metro y que va a llegar hasta el aeropuerto nada más y nada menos, y que por aquí se va a unir a Cuatro Vientos. Una línea importantísima, muy criticada por los de siempre, ya sabemos, los que viven dando el retiro en grandes casas, y criticada porque ellos no usan metro, usan Audis oficiales, ¿no? Esta es una línea muy importante y como vemos en el fondo hay muchos territorios de Madrid, todos estos barrios que hemos estado viendo en torno a la M40 que necesitan también una línea de metro. Está claro que aquí hay grandes vacíos que poco a poco espero que se vayan completando, pero se ve claramente que así como existió esta línea circular, realmente haría falta una línea circular que fuera uniendo todos estos núcleos que hemos ido viendo fronteros a la M40. Bien, entonces ya estamos aquí. Bueno, aquí teníamos la línea de cercanías para que vierais cómo viene por aquí y cómo viene por aquí. Es decir, todo este territorio no tenía las cercanías y tampoco tenía metro, con lo cual, bueno, Carabanchel Bajo sí que tenía, pero Carabanchel Alto no.
Aquí tenemos la línea de cercanías, como veis que están todas ellas basadas en los antiguos ferrocarriles. Aquí teníamos la de que llegaba a Villaverde Alto, pero que venía muy alejada de Carabanchel Alto, y aquí teníamos la línea C5, que también dejaba un vacío, que es la que ha cumplido la línea 11 del metro. Bien, entonces vamos ahora a entrar a ver esta pequeña ciudad de Carabanchel Alto. Fijaros que uno se da cuenta enseguida que está rodeada de zonas verdes que en cierta manera nos separan de este gran ensanche que ha quedado muy deslavazado respecto a Carabanchel Alto. Fijaros cómo bordeando esta nueva ciudad hay grandes áreas verdes. Fijaros cómo era esto antes. Estos son los planos 50.000 de IGN, el plano actual. Aquí vemos muy bien cómo Carabanchel Alto estaba sobre esta colina, cota 680, que estaba, como veis, descendía hacia el este, hacia el Manzanares, flanqueada al sur por el arroyo Butarque. Aquí vemos su término municipal. Ya he comentado antes que yo creo que en origen Carabanchel, la suma de los dos Carabanchel es probablemente un castro carpetano, quizá colocado en este punto alto, no lo sabemos. Muy probablemente llegó en origen hasta el Butarque y probablemente esta era su frontera. Curiosamente, esta frontera media ladera fue aprovechada por la M40 para seguirla más o menos. Ya veis que, en cierta manera, la sigue claramente esta frontera media ladera. Eso ha hecho que la M40 choque aquí con las cotas altas, 690, que es este punto un poco crítico en torno a la fortuna, cuando quizá lo lógico hubiera sido que hubiera venido por unas cotas más bajas, más cercanas al valle del Butarque. Bueno, y aquí vemos cómo este camino, que marcaba el camino de Fuenlabrada, que iba uniendo a Madrid, de los dos Carabancheles, es el que un poco ha marcado la calle principal de Carabanchel, la calle Alta. Pero vemos que aquí había el núcleo original, estaba un poquito más a la derecha de ese vial. Bueno, y aquí vemos el cementerio municipal. Este ya es una dotación ya de Madrid, que estaba situado en esta vaguada, más o menos. Y vemos también cómo Carabanchel estaba rodeado de grandes fincas, fantásticas fincas, como Carabanchel Bajo, en algunas de las cuales se instalaron instituciones religiosas, en otras no, en otras se hicieron ensanches, como el de Victoria Eugenia o este otro ensanche, pero algunas sí que conservaron, como esta de Carabanchel Alto, instituciones religiosas, educativas. Y eso fue muy importante. Luego también, por ejemplo, los salesianos se instalaron en una finca de Carabanchel Alto. Es decir, que era un territorio rodeado de grandes fincas, de jardines, curiosamente que ha cambiado mucho su carácter. Si nos movemos un poquito hacia el oeste, nos damos cuenta que aquí había un gran viñedo, que es el que coincide con el aeródromo de Cuatro Vientos. Es decir, se ve que lo compró el ejército para instalar el aeródromo. Aquí vamos viendo la misma frontera donde estaba el barrio de la Fortuna, que curiosamente pertenece a Leganés, es decir, que a pesar de estar ya al otro lado del Butarque, nace como un arrabal alejado de Leganés. Aquí tenemos entre estos dos caminos lo que va a ser el Pinar de San José y el precioso Hospital de San Juan de Dios de San José, que marca perfectamente este borde de la ciudad circular. Y aquí ya vemos este territorio, porque vamos a ver que Carabanchel era muy poderoso, fijaros. Si seguimos hacia el oeste nos damos cuenta que este es donde está el aeródromo, este viñedo. Luego fijaros que aquí empieza a subir, ya por encima de las cotas 700, en esta divisoria, que es muy importante porque ya tenemos la divisoria con Alcorcón. Fijaros hasta dónde llega. Llega hasta ese punto, hasta donde está San Pablo, Universidad de San Pablo, por el arroyo Meaques. Es decir, que era muy poderoso. Como veis, ha atrapado toda la carretera de Madrid a Badajoz. Todo este territorio de la Operación Campamento todo él era de Carabanchel Alto. Y como veis, tuvo que ser un castro carpetano de una cierta importancia, porque los términos municipales en origen son siempre de los poblados núcleos prerromanos que existían en el lugar. Si vamos un poquito hacia el sur, vemos ya Alcorcón, el nacimiento del arroyo Butarque, que vimos en la lección anterior cómo nace en esta vaguada de Alcorcón, y bueno, como la M40 se ha dirigido, ha seguido casi, que ha venido un poquito más al norte,
casi ha seguido los límites del antiguo Carabanchel. Bueno, ya vamos a centrarnos ya en el Carabanchel Alto, en su casco histórico. Vemos que era un casco muy pequeñito, pero aquí ya se ve muy bien, muy claramente un elemento. Fijaros que el camino, como en muchas ciudades españolas, el camino que pasa a ser casi la calle mayor realmente es una calle de arrabal, porque la calle original estaba más arriba, estaba a cotas un poquito más altas, como eran estas de aquí, como luego veremos. Aquí se ve también como hay arrabales que siguen los caminos que van hacia el oeste. Lo veis, es un club muy pequeñito, rodeado por fincas, porque el sitio era espléndido. Veis que es una colina que mira hacia el este, el norte y el sur. Aquí vemos este plano que ya es de los 70, donde ya se han producido grandes crecimientos. Veis todo este nuevo barrio, barrios ya que van envolviendo lo que era esta gran finca que habíamos visto en Carabanchel, que por suerte se ha mantenido como finca educativa, religiosa. Y aquí ya vemos nuevos ensanches que continúan la tradición de ese primer ensanche en esta parte alta. Y aquí tenemos el gran cuartel, el impresionante cuartel, que es muy importante para el futuro de Carabanchel. ¿Qué pasará con este cuartel? Es el que puede definir tanto si se sustituye por dotaciones, por viviendas, pues es clave que no hagamos ninguna burrada, porque ya se ve que la altura de este Carabanchel es baja más 3, como mucho. Esperemos que no hagamos ninguna locura el día que el ejército desmantele este cuartel. Y aquí vemos cómo se han conservado por fortuna estos vacíos que separaban de estos otros barrios del oeste y que casi podíamos ver por las zonas verdes que casi se podría haber formado una corona verde en torno a Carabanchel. Estamos muy cerca de lograrlo, porque aquí tenemos la avenida Los Poblados, que también es una avenida que viene muy bien, separa Carabanchel Bajo de Carabanchel Alto, y bueno, al final, si os fijáis, se ve muy bien la forma de este promontorio, de esta colina, que casi la estamos redibujando actualmente. Aquí lo vemos un poquito más viendo hacia el este, donde aparece el cementerio ya como gran dotación de Madrid, donde ha aparecido curiosamente ese centro comercial como un complemento muy bueno de la vida y el silencio, y que viene muy bien para todos estos barrios de esta zona de Madrid, tener ese gran centro de reunión de comercio. También ahí se ha colocado la pequeña nueva iglesia. Y aquí ya lo vemos a escala mayor, este gran barrio que ha quedado un poco desligado de Carabanchel Alto. Y bueno, los viales que luego veremos. Veremos cómo la M40, como veis, ha seguido casi el límite de Carabanchel para luego seguir hacia el oeste. Bien, entonces vamos a entrar, bueno, un poco aquí vemos lo mismo que hemos comentado. Vamos a entrar poco a poco en Carabanchel. Fijaros las grandes dotaciones que tiene. Por un lado los salesianos, por otro lado las escolapias, toda esta zona de los marianistas, en los cuarteles, toda esta otra zona también religiosa. Fijaros, es una ciudad realmente de dotaciones, donde la vivienda es casi anecdótica respecto a las grandes dotaciones. Eso es algo que es muy importante, porque si eso se logra mantener, al final Carabanchel Alto es una ciudad educativa. Fijaros las instalaciones que tiene, ciudad también de asistencia, que tiene el hospital, y ciudad militar. Si el ejército algún día se va de aquí, hay que pensar que no podemos perder la ocasión de mantener aquí alguna gran dotación, porque como veis era una colina que las fincas dieron origen, grandes fincas con sus jardines han dado origen a grandes dotaciones. Aquí lo vemos muy bien, toda la dotación esta religiosa educativa, toda la dotación del ejército. El ejército y la iglesia van repartiéndose el Carabanchel Alto. Muy bien, entonces vamos a entrar desde este punto de la Avenida de los Poblados, vamos a ir subiendo, yendo por este viejo camino que un poco ha marcado la carretera actual, aunque somos conscientes de que el camino quizá original era este que viene un poco más arriba. Es decir, esta es la típica calle mayor que fue un camino de arrabal, un camino que bordeaba el núcleo alto para ir de un núcleo a otro. Fijaros, esta es la avenida de los Poblados, una avenida muy importante,
porque marcan una frontera entre Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, y fue una especie de prólogo de lo que luego sería la M40. Era una ronda muy importante que casi llegaba hasta el Manzanares y que seguía luego por todo el oeste de Madrid. Aquí tenemos toda esta actuación, como veis es una arquitectura muy bonita, sus grandes terrazas, toda esta actuación de Eugenia de Montijo, sigue la Avenida de los Poblados. Vamos hacia lo alto. Aquí tenemos este camino, donde tenemos las Escolapias, esta plaza de entrada a Carabanchel Alto. Fijaros que el urbanismo actúa en pequeños núcleos, los va transformando en grandes ciudades y actúa con esta plaza prólogo. Quizá la pena es que Carabanchel Alto no se ha dado cuenta de eso y aún no asume que tiene condiciones de gran ciudad. A veces uno piensa si hubiera sido bueno que se hubieran mantenido independientes, porque son núcleos de muchísima entidad. Aquí vemos, por ejemplo, las Escolapias, como es una pena que esta gran dotación que está en la puerta de Carabanchel Alto no tenga esta sensación de actuar ante esa ciudad. Bastaba con que este vial hubiera venido un poquito más alejado para bordear con jardines esta enorme dotación. Pero ¿ves? No nos damos cuenta aún, porque aún no tenemos constancia de que estamos en la entrada de una ciudad. Ahí vemos los salesianos, otra gran dotación, que como veis tampoco está valorada en sí. Son elementos dotacionales importantísimos. Aquí se ve como que hubo una especie de corte, se nota probablemente el camino venía más aquí. Entonces eso es lo que se nota en que no están preparados los edificios para crear aquí la puerta de la ciudad. Aquí vemos muy bien cómo esta es una calle de arrabal, este camino, y cómo probablemente el núcleo original estaba más arriba. Pero fijaros, toda esta arquitectura de los 50, de los 60, incluso que llega hasta los 70, tiene de bueno primero su escala, es una escala muy bonita, como veis es baja más 4, esperemos que se respete en un futuro, y luego sus grandes terrazas. Eso crea unas calles muy alegres. Esta es una luz como de los años 50, una luz muy bonita que tenemos cambiada ya, más luminosa, pero veis, es una calle con mucha vitalidad, basta ver el comercio, es una calle fantástica, me parece. Tenemos restos de lo que fueron las viejas casas que daban a esta carretera de Carabanchel. Pero como veis aquí, lo que falta es asumir que esto es ampliar aceras, arbolar. Falta tratar con cariño esta ciudad incipiente. Vamos siguiendo otro viejo chalet. Y como veis, lo bueno que tiene esta arquitectura es la generosidad en sus terrazas, algo que la arquitectura luego de la democracia olvidó y ya parecía que hacer terrazas era un poco de años anteriores, ¿no? Y se hizo una arquitectura mucho más triste. Pero esta arquitectura pues llena las calles de vida, de sombras. Y vamos llegando a lo que se ve claramente que fue una plaza de arrabal. Las plazas, muchas plazas mayores de España son plazas de arrabal, es decir, plazas al pie de la vieja ciudad. Y se nota muy bien aquí, fijaros. Una plaza muy bonita. Quizá la actuación que ha tenido ha sido poco ambiciosa en el sentido de que tenía que haber pensado que habrá un día en que quizá esto sea todo peatonal, es decir, que estas aceras se incorporen al espacio de la plaza, porque no es un espacio muy grande, pero sí que es muy importante. Y ahí tenemos la parroquia, la vieja parroquia de San Pedro con su torre. Es un espacio valiosísimo este, porque realmente podríamos decir que es el corazón de Carabanchel Alto. Y no sé si estas tantas fronteras, tantos desniveles, la han fragmentado demasiado. ¿Veis? Aquí vemos claramente cómo es una plaza de arrabal donde llegan caminos radiales que confluían en este punto. ¿Veis? Si seguimos la calle, vamos avanzando. Aquí la tenemos. Aquí lo he puesto con el norte hacia abajo. Toda la zona de los salesianos, fijaros qué grande. Y la plaza de la Emperatriz, que bueno, realmente es como la plaza, el corazón de Carabanchel Alto, donde nacen los otros caminos. Ahora, cambiando la orientación, pues lo vemos muy bien, ¿veis? Este era el punto donde se producía ese cruce de caminos. Pero el núcleo original estaba un poco más arriba. Estaba aquí, en toda esta zona de aquí. Fijaros que aquí hay otro viejo camino, que probablemente fue el camino original anterior al de Eugenia de Montijo, hasta la calle esta.
es esta calle, Jerónimo Iborra, que sube al lado de los Escolapias y que va subiendo hacia el punto alto. ¿Veis? Un punto ya más rural, donde tenemos ese pequeño conventito de la Madre Nazaria, ya es santa, y que fijaros, este es el camino que bajaba, probablemente este sea el camino más antiguo, anterior al vial que hemos visto antes. Y ese camino sigue subiendo hacia donde pudo estar el núcleo original de Carabanchel. Es un punto muy bonito, a pesar de lo un poco olvidado que está. Fijaros, tiene unas vistas preciosas sobre el este de Madrid. Y es un punto muy, muy valioso. Pero la ciudad está como aún sin asumirlo. Fijaros, las aceras aún está faltando. Bueno, esto ya es antiguo, ahora ya sí ha mejorado. Mirad qué solares tan fantásticos, porque es un punto alto de Madrid. Aquí tenemos uno de los puntos importantes, es la iglesita de San Pedro, que vimos que conecta con la Plaza de la Emperatriz. Y fijaros qué pena que esto no esté mejor urbanizado, porque es otro de los puntos neurálgicos de la ciudad. Esta es una arquitectura que a mí me gusta siempre mucho, por lo generosa que es en las terrazas. Otro gran solar. Y seguimos. Aquí aparece ya otra de esas grandes dotaciones, siguiendo la que probablemente fue la calle mayor de ese Carabanchel Alto. Aquí empiezan ya esas manzanas de edificación, muy densas, pero fijaros qué bonita estas casas con esas grandes terrazas valorando el chaflán. Fijaros que ya como las casas posteriores, como digo yo, de la democracia, son mucho más tímidas, pues les diera miedo hacer terrazas. Seguimos al lado de esa gran dotación y venimos por lo que es la duquesa de Tamames, que probablemente podríamos haber dicho que era la calle mayor original de Carabanchel Alto. Fijaros, son calles muy bonitas que solo les falta probablemente quizá peatonalizarlas, arbolarlas, cuidarlas, porque este es el cordón umbilical de Carabanchel Alto. Fijaros que pronto ya acaba y llegamos a una zona que, como toda ciudad, tiene ahí su zona industrial. Otra gran zona dotacional impresionante, y ahí vemos ese borde de núcleo empresarial industrial, que va ya al frontero ya con el cuartel. Como veis, continuas grandes solares de dotaciones. Y aquí seguiríamos ya hacia abajo. Vamos a volver a la carretera de antes, que la habíamos dejado en este punto final. Y seguimos la avenida de Carabanchel Alto, y ahí vamos llegando ya a la situación del ejército. Aquí vemos cómo se ha urbanizado todo esto, muy bien urbanizado, pero que creemos que quizá esto podría incluso haberse cambiado el pavimento para asumir que están atravesando un espacio público común, que es como estaba antes, mucho más descuidado, ya lo veis. Ahí aparecen ya los grandes cuarteles, residencias militares. Ahí vemos la torre de Ángel de la Guarda. Fijaros los grandes árboles. Esto indica que era un camino antiguo. Ahí vemos el convento del Ángel de la Guarda. Al otro lado, fijaros la gran dotación asistencial religiosa que estaba allí antes de los cuarteles. Bueno, fijaros que son espacios muy bonitos. Y aquí tenemos la maravilla del metro. Y esto ya nos conecta con todo Madrid. Pero veis, son espacios muy interesantes, pero que están aún sin acabar de formalizarse. Aquí teníamos toda esta zona donde veíamos toda esa zona, la dotación militar, el convento del Ángel de la Guarda, que lo habíamos visto aquí, siguiendo la otra calle radial que salía de ese corazón. Seguimos y aquí vamos al lado del cuartel. Como veis, el cuartel no tiene muy cuidados sus límites. Es el problema de estas dotaciones que no asumen que al final esto es una calle mayor de una ciudad, que hay que cuidar sus bordes. Por eso es muy importante pensar qué pasará el día que el cuartel se vaya. Bueno, fijaros ya cómo cambia con la luz, con las acacias. Esta calle, que es una calle muy bonita. Aquí tenemos el cuartel y seguimos descendiendo. Y aquí aparecen ya las nuevas manzanas de los ensanches, por así decir, sur de Carabanchel. Fijaros que aún queda allí una pieza que había mantenido la anchura de la calle, pero estas ya se han retrasado, siendo más generosas. Y creo que viene muy bien este esponjamiento de estas nuevas
manzanas. Ahí tenemos que lo vemos. Estamos atravesando este punto estrecho, pero ya aquí aparecen las grandes manzanas en cuanto acaba la instalación militar. Y aquí llega todo este ensanche sur de Carabanchel, que es un ensanche muy interesante, que lo ha transformado en una gran ciudad. Aquí vemos esta zona más estrecha, más esbelta, y ya llegamos a las últimas manzanas. Como veis, ya es una arquitectura. Esta era una arquitectura también muy bonita, ya veis sus grandes terrazas, pero estas ya son arquitecturas modernas, este gran ensanche. Fijaros cómo ha crecido Carabanchel alto en estos últimos años, porque veremos fotos donde se ve cómo va este ensanche apareciendo. Y ahora al tener metro muy cercano, pues pasa a ser un punto muy valioso. Y aquí tenemos este punto final. No nos damos cuenta lo importante que es esta rotonda. ¿Por qué? Porque si Carabanchel fuera un municipio independiente, pues bueno, esta sería su fachada sur. Pero al ser Madrid, esta es la última fachada sur de Madrid, porque ya enfrente tenemos Leganés, tenemos Alcorcón. Es decir, esto equivaldría, podríamos decir, pues al Paseo de Rosales, a las últimas fachadas que miran al paisaje de Madrid. Por lo tanto, es importantísimo y sin embargo no nos hemos dado cuenta de eso. ¿Veis? Aquí viene esta gran avenida, es la avenida creo de la Peseta, que sin embargo no se ha dado cuenta que es una gran avenida a borde de Madrid. Fijaros, no tiene comercio en planta baja, es una pena. ¿Veis? No se ha dado cuenta, luego se ha creado este bulevar tan estrecho. Pienso yo que siempre es mejor que las aceras sean amplias, pero claro, aceras para asumir que es una gran avenida de una gran ciudad. No podemos dejarlo sin comercio, sin vida en planta baja. Fijaros que son avenidas bonitas de proporción, de escala. Una pena, no nos hemos dado cuenta. Quizá es que el centro comercial ha absorbido todo el comercio, efectivamente, pero hay mucho otro tipo de comercio, oficina, que puede venir en esta avenida, porque esta es la última avenida que mira al paisaje de Madrid, esta o esta otra. Este es el borde de Madrid. Aquí mismo ya está la frontera con Leganés. Llegamos, tenemos dotaciones a los lados, llegamos a esa rotonda y ya veremos la M40, que como visteis iba en ese borde de Carabanchel y Leganés. Y ahí tenemos todo ese espacio que podía haber sido el cinturón verde de Madrid, que aún puede serlo. Fijaros, ahí tenemos esos viaductos de la R5, que ya dijimos antes que fue un error enlazar tan tangencialmente la R5 con la M40, al igual que luego veremos que hizo lo mismo la M45. Grandes errores que han dejado un espacio enorme totalmente destrozado. Vemos la gasolinera típica en el final de las ciudades, la que sustituye a los viejos cruceros. Y es un punto muy importante porque este es el límite de Madrid en el sur. Ahí vemos esta gran rotonda y ahí vemos todo ese ensanche sur de Carabanchel Alto y las enormes posibilidades que tiene esta borde verde hasta la M40. Aquí lo vemos muy bien, lo que decíamos, fijaros, la R5, en vez de ir al barrio de la Fortuna, a su punto de nacimiento, prefirió este enlace mucho más rápido, pero no solo destrozó este borde de Carabanchel Alto, que lo dejó sin espacio para ese cinturón verde, destrozó también todo este territorio. Y lo mismo había hecho la M45. Ya veis que también quiere capturar, se empeñan en ir al punto más oeste y está al punto más este que pueda. Al final, ¿qué producen? El destrozo de todo este paisaje. Paisaje muy valioso. No olvidemos que estamos en el límite de Leganés con Madrid. Es el borde de Madrid. Aquí lo vemos muy bien. Fijaros, la M45 nace casi desde aquí, desde el final donde el Hospital San José. Y dice, bueno, es que no había vías perpendiculares para haber enlazado con la M45. Te había que haber llegado hasta la M40. Lo mismo la R5. Si la R5 al final es una alternativa a la carretera de Badajoz y de Lisboa. Realmente su punto está mucho más cercano a la antigua A5. Mucho más que intentar llegar a este corazón de estos radiales de Madrid. Porque al final ya veis, el destrozo en un punto valiosísimo, como es el Parque Butarque, pues es tremendo. Hemos perdido tanto territorio como puede ser Carabanchel Alto. Y ahora vamos a ver este borde
desde este punto, desde la Avenida de los Poblados, vamos a ver este borde de Madrid. Antes habíamos acabado aquí la lección anterior, ahora rápidamente vamos a venir. Fijaros, esta es una avenida muy, muy interesante. Algún día la estudiaremos, la Avenida de los Poblados. Fijaros ya qué grandes parques van bordeando Carabanchel. Vamos dirigiéndonos ya hacia el sur y ahí muy cerquita vamos a tener la zona del cementerio enseguida. Ahí vemos las últimas manzanas norte de ese Carabanchel con estos grandes parques. Fijaros qué bien está este borde verde. Uno piensa, ¿realmente hace falta esta avenida? ¿O hubiera bastado la avenida que recorre esas manzanas? Yo creo que sí, que nos pasamos a veces de avenidas. Yo creo que el borde de Carabanchel estaba ya ahí marcado con los viales que bordean estas manzanas, con lo cual esto podía haber sido un parque verde hasta el cementerio. Bueno, algún día lo podremos recuperar. Aquí vemos las tapias del cementerio, que lo vimos en la lección anterior. Fijaros, ¿veis? Realmente este vial, todo esto podía haber sido un espacio verde y el vial haber sido el que está rodeando las manzanas. Pero bueno, aún así está bien esta franja que nos separa un poco de una dotación que tiene escala metropolitana. Bueno, ahí veis, fijaros, las últimas manzanas. Son ensanches muy buenos, la verdad, estos de Carabanchel. Ay, perdón, aquí tenemos típico una gasolinera en lo que es una entrada o salida a la ciudad. Claro, es la entrada, una de las entradas que vemos a esta frontera entre el cementerio, el centro comercial, y al final es un punto importante. Y fijaros que también marca uno de los viales que salía del punto original de Carabanchel. No sé si era la vía del aguacate o algo así. Es decir, que fijaros que estamos de rotonda a la última rotonda. Seguimos, vemos ya las últimas manzanas que van separando Carabanchel de la zona comercial. Y ahí, fijaros, se ha hecho una iglesita en un punto muy bonito, una iglesia muy bonita, con unos volúmenes muy simpáticos, y al lado está el gigantesco centro comercial. Esto me pareció una tontería, o sea, realmente una avenida que es un poco de unión de Carabanchel con la avenida de los Poblados, no tiene ningún sentido destrozar así con este paso inferior cuando al momento va a tener una rotonda. Creo que esto hay que rellenarlo y convertir esa rotonda en una rotonda normal, porque veis, al final este tráfico va a acabar en una rotonda. ¿Qué más da si ya ahí ha pasado una que aquí hubiera pasado otra? Un gasto innecesario. Además, aquí tenemos la iglesita y aquí toda la área comercial. Es un punto importantísimo. Y aquí tenemos lo que podía haber sido el gran parque borde sur de Madrid y que podrá volverlo a ser. El día que suprimamos este enlace absurdo de la R5, recuperaremos aquí un territorio enorme verde hasta la M40. Aquí tenemos esa avenida de la Peseta, como decíamos, no ha sabido valorar que era la última gran boulevard de Madrid. Y aquí tenemos, fijaros lo que os contaba, cómo la M40 aquí chocó contra la meseta de Carabanchel Alto, fue demasiado baja, no tenía por qué ir tan baja, y aquí tenemos el destrozo del enlace vimos con la R5, que esto algún día podremos recuperarlo. ¿Veis? Aquí tenemos, y allí vemos ya esos ensanches sur de Carabanchel. ¿Veis? Esta es la R5, absurda, la vemos desde arriba, y aquí tenemos todo el espacio que puede acabar siendo un parque verde rodeando Carabanchel. Seguimos, y fijaros que aquí nos avisan, eso es muy importante, nos avisan de un enlace con la R5, cuando realmente el verdadero enlace era este, es decir, uno de los dos está sobrando, el que podíamos haber evitado todo este destrozo. ¿Veis? Hemos enlazado con la R5 casi al acabar el cementerio, cuando lo cual tenemos aquí otro enlace con la R5, y uno de los dos podía realmente haber sobrado. Y muy probablemente la R5 tenía que haber ido mucho más al oeste, y recuperaríamos todo este territorio enorme, importantísimo para Madrid y para Leganés. Realmente es más Leganés, pero fijaros qué espacio. También lo uniríamos con este, porque no tendríamos ninguna de estas dos. Y aquí tenemos ya el arroyo Butarque. Bueno, son decisiones que se toman sin pensar en el futuro de la ciudad. Fijaros, aquí os muestro cómo va demasiado profunda este vial cuando realmente está enfilando hacia una meseta, una cota muy alta. Esto podía haber venido mucho más alto
y ser realmente un espacio mucho más acogedor. Bueno, aquí se ve muy bien, ¿veis? Vamos muy bajos, porque ya se ve que el terreno aquí original viene más alto, no tenía ningún sentido haber bajado tanto. ¿Se podrá reparar? Sí, en el futuro todo lo podremos reparar. Y este es ese parque que puede ser un gran parque verde rodeando Carabanchel y llegando a lo largo de toda la M40. Aquí lo tenemos de ese punto alto y empieza ya un nuevo tramo de ese ensanche de Carabanchel. ¿Ves? Aquí entraríamos a la M40 y si vamos por arriba vemos el borde de las manzanas, que es, fijaros, no nos damos cuenta, es el último mirador de Madrid hacia el sur. Es equivalente al Paseo de Rosales o a puntos, de cierta manera, de mirada de Madrid hacia el sur. Sin embargo, como veis, la arquitectura se ha tratado casi más como una ciudad-jardín, que puede ser, es decir, tampoco a veces tenemos actividad para llenar tantos bulevares de comercio. Se ha tratado más como ciudad-jardín, con casas rodeando de pequeños jardines, pero sin embargo los bloques, quizá este llama así, tratan de tener esa escala. Y fijaros que otra cosa me pregunto, ¿es necesario este vial? Si realmente todas estas manzanas son atendidas por otro vial, yo creo que no es necesario. Todo esto podría ser ese parque verde que rodea Carabanchel y por tanto Madrid. ¿Veis? Es un vial que no tiene mucho sentido, no tiene tráfico, es un vial que perfectamente lo puede asumir el que atiende a todas estas manzanas. Aquí tenemos distintas arquitecturas. Fijaros qué generosos son los parques, continuamente grandes espacios verdes. Y es un ensanche muy bonito que marca el final de Carabanchel y por tanto el final de Madrid. Como veis, este vial no tiene mucho sentido teniendo este otro vial. Todo esto podría formar parte de ese espacio verde que haríamos cada vez más amplio, porque suprimiríamos este enlace, y fijaos las dimensiones que puede llegar a cobrar si incorporamos este vial. A alguien le puede parecer utópico, no, pero no lo es. ¿Veis? Aquí tenemos este borde, que efectivamente son casas que no pretenden tener vida en planta baja, y son las últimas torres que miran al sur de Madrid. Seguimos. Aquí aún tenemos torres de alta tensión que, claro, hay que suprimir. Imaginaros este espacio con este vial como zona verde. Es un espacio fantástico porque más enlaza con todos estos parques. Sobran en nuestras urbanizaciones, sobran muchísimos viales con el esfuerzo que supone hacerlos. Y realmente este puede ser ya una gran dehesa. Y ahí tenemos el último bloque que ha actuado muy bien. Fijaros, aquí ya empieza el Pinar de San José. Y aquí estamos. Estamos ya en la esquina casi suroeste de Madrid. Fijaros qué bien ha actuado este arquitecto. Es decir, si estamos asumiendo bloques que no tienen comercio en planta baja, sino que está la planta baja libre y que tienen un pequeño espacio verde alrededor, estamos hablando de bloques casi de villas de una ciudad-jardín. Y este ha actuado efectivamente como esas villas. Fijaros qué bonito, la fachada que da hacia el oeste, toda ella cristalada, fantástica. Son como pequeños palacios renacentistas que van desplazándose unos a otros. Y aquí tenemos la escalera y los dormitorios. Parece fantástico, porque fijaros, esto sí que es una ciudad de palacetes, de ciudad jardín. ¿Ves? Si comparamos con esta otra manera de actuar, mucho más seca, dices, claro, si realmente este terreno es tuyo, estás actuando, estás haciendo una villa, y este responde muchísimo mejor. Ya lo veis. Y aquí tenemos el Pinar de San José, una maravilla, porque es un borde verde de Carabanchel Alto, donde tenemos, como no, siempre los puntos más bonitos, San Juan de Dios. San Juan de Dios es un santo que yo tengo mucha devoción. Era un muchachito portugués, pastor, huérfano, que oyó que una noche el niño Jesús le decía, te llamarás Juan de Dios. Luego él fue soldado de los tercios de España, en Marruecos, fue vendedor ambulante de libros, hasta llegar a Granada y allí su vocación de atender de resolver problemas entre familias, odios, de ayudar a los pobres, pues bueno, al final funda su pequeño hospital y bueno, de ahí nace la Orden de San Juan de Dios, una orden realmente maravillosa. Y tenemos ese maravilloso hospital de San José, Instituto San José, que fijaros qué buen final para Carabanchel Alto.
Si al otro lado teníamos el centro comercial, aquí tenemos una dotación maravillosa. Por desgracia, algún malintencionado coloca aquí el Centro de Protección Animal de Madrid, como comparando los dos. Esto me parece una vergüenza. Espero que se marche, porque este era un muy digno final de Carabanchel. Estas son decisiones que toman los políticos, yo creo que a veces con mala intención, ¿no? Y aquí hay gente necesitada de ayuda, pues vamos a meterles ruido, olores. Espero que esto desaparezca de aquí. Porque fijaros qué final tan bonito para Carabanchel. Un parque precioso, unas urbanizaciones muy dignas, un borde que puede ser al final un borde verde y un hospital de San Juan de Dios. Fijaros qué curioso que es, al igual que aquí se ha colocado otra gran dotación en la misma posición. Esta es la vida, el comercio, la juventud, y aquí en cambio tenemos el sereno, el hospital. Muy bonito, como veis. Las ciudades se van siempre autoorganizando con leyes secretas, que os las he contado en mis charlas, las leyes secretas de la ciudad, la historia de la ciudad. Y la ciudad al final va ella atándose, coordinándose, estructurándose. Bueno, si seguimos ahora por la M40, vemos todo ese territorio que lo hemos perdido por esos nudos, y ahí vemos ese ensanche que hemos visto. Fijaros, si desapareciese este vial, que es ya la M45, ¿qué espacio ganaríamos? Ahí también la M45 hay que desmontarla, al igual que el R5 aquí, y buscar otro punto de enlace mucho más sencillo. Fijaros qué espacio podríamos tener aquí. Y vamos subiendo. Ahí nos hablan ya aquí hay un paso peatonal, y ya indica que la ciudad ha atrapado ya los dos lados de la M40, y ahí llegamos a esa zona del centro comercial del barrio de la Fortuna, que lo veremos en la lección siguiente. Seguimos un poco, vemos ya los bordes del Hospital de San José, donde considero yo que acaba este Carabanchel Alto, que aunque realmente su término municipal seguía mucho más lejos, realmente ya está Cuatro Vientos, ya está otro distrito, por así decir. Fijaros, aquí ya se está plantando árboles para mejorar este final del Hospital de San José de Madrid. Fijaros qué precioso final para una ciudad como Carabanchel Alto. Fantástico. Esperemos que sepamos cuidarlo. Y ahí ya tenemos la entrada hacia el paso, que lo veremos en la lección siguiente, hacia la Fortuna. Si ahora hacemos al revés, si vamos en la otra dirección para ver un poco qué pasaba en ese solar sur. Aquí vemos desde el oeste. Fijaros, aquí tenemos el puente que acabamos de cruzar. Vamos ahora hacia el este, para que veáis la M45. Aquí, como veis, hay zonas aún sin ocupar y aquí ya nos sale la M45. Como veis, muy sesgadamente. Esto os lo marco porque el McDonald's, así como el Burger King, suele señalar los puntos de actividad de los niños, de los jóvenes. Fijaros que tenemos ya dos, pero uno muy lejos, uno en la Avenida Andalucía y el otro ya en la Avenida de los Poblados. Aquí tenemos ese ensanche que hemos visto como está faltándole ya vegetación de más porte que marque que es un borde muy bonito, es el borde de Madrid, es como el Paseo Rosales, como os digo, y como tal hay que tratarlo. Aquí vamos viendo y ya salimos hacia la M45. Fijaros, estamos atravesando ese territorio que era un territorio muy valioso y que, como veis, ha quedado cercenado todo por la M45 y por la R5. Fijaros qué pena, era un territorio de una amplitud enorme. Y todo esto se podía haber enlazado en puntos sin ocupar tanto territorio. Fijaros. La M45 podría haber enlazado perfectamente con cualquiera de los grandes viales que salen de Madrid, al igual que la R5, cuya vocación es irse mucho más al oeste. Y si suprimiéramos estas dos, fijaros qué espacio nos queda para ampliar el parque tecnológico de Leganés, unirlo con la Fortuna, para continuar el parque fluvial del Butarque. Hay sitio para todo, para ampliar este parque en borde de Madrid, pero así está cercenado, separado, cortado. Fijaros, este centro comercial perfectamente podía enlazar con el parque tecnológico de Leganés. Entonces, todo esto hay que replantearlo. Ya sé que ahora es muy pronto para decir que vamos a desmontar esto,
Pero así como se desmontaron viaductos en el centro de Madrid, en la plaza de Carlos V, en Atocha, otros muchos viaductos, pues llegará el día en que esto habrá que replantearse, porque la continuidad de este paisaje es muy importante. Fijaros cómo era antes, aquí se está construyendo ya este ensanche sur, fijaros qué espacio teníamos tan amplio, y aquí ya lo está partiendo la M45, ya está fragmentándolo, y aquí ya lo ha fragmentado también la R5. Fijaros qué pena. Es que no solo fragmentan, separan puntos que el propio arroyo Butarque era un parque fluvial, no digo como el Manzanares, porque claramente es mucho más pequeño, pero es un eje estructurante de Madrid fantástico, y como tal hay que tratarlo. ¿Veis? Ahí tenemos el arroyo Butarque, y aquí tenemos cómo hemos destrozado todo este territorio tan valioso que es Leganés realmente. Y aquí tenemos ese parque tecnológico que, fijaros también, si no hubiese tenido la M45, probablemente habría actuado de otra manera. Y como veis, se ha pegado al M45. No se ha dado cuenta que algún día este M45 se va a quitar de aquí y tendría que haber sido un parque tecnológico más pensado, dejando aquí una franja verde del arroyo Butarque. No se ha dado cuenta de que aquí tenía este arroyo tan importante. Eso pasa muchas veces a los urbanistas. No tienen escala de ciudad. Y este podría ser un parque tecnológico mucho más alargado, dejando aquí una franja libre, porque en su día esto desaparecerá. Entonces tendremos ese borde verde de Madrid y el borde verde de Butarque. Ahí lo vamos viendo como estamos ahí, llega ya el arroyo Butarque y este es el parque tecnológico. Como veis, está muy bien que aquí surja empleo de este tipo, porque si os fijáis, todos estos municipios, Carabanchel, Alto, todos estos municipios eran puramente residenciales. Teníamos la gran instalación de Barreiros Pelloz, pero no había más empleo. Y aquí viene muy bien la creación de empleo. Entonces, es decir, está muy bien que aquí haya un parque tecnológico. Opinábamos incluso que ese parque forestal que estaba al lado de Pelloz, que no le veíamos mucho sentido, porque si tenemos ya un área de empleo, pues quizá es lógico acabarla uniendo con este parque tecnológico, creando una franja de empleo en el sur de Madrid. Aquí tenemos las distintas empresas, aquí tenemos la Coca-Cola, y fijaros que esto tiene muchísimo futuro. Podría llegar hasta la Pelloz. Por eso, cuando yo criticaba el parque forestal al lado de la Pelloz, era porque ese parque forestal pienso que tiene más sentido al lado del río y no ahí en medio entre una autovía y una instalación industrial enorme. Mira, hay que buscar una estrategia. ¿Veis? Aquí tenemos. ¿Este parque forestal realmente pinta algo aquí? ¿O aquí hay un futuro empresarial muy poderoso y muy rico que puede llegar a unir con el parque tecnológico y crear una franja de empleo, por supuesto, bordeada de zonas verdes? Creo que tiene mucho más sentido que estén separados por un parque que no tiene manera de acceder prácticamente. Bueno, son opiniones. Aquí vemos cómo va creciendo ya el parque tecnológico con este vial que veis queda interrumpido por el parque forestal. Una pena porque este vial puede acabar en la Peugeot, tener aquí un área de empleo para Carabanchel, para Leganés. Aquí tenemos la fantástica Coca-Cola y el futuro de este espacio de Madrid, que realmente es Leganés, pero bueno, es un límite, un borde de la gran ciudad. Y muchas gracias. Aquí vemos todo este territorio. Muchas gracias.